Economía, esclavitud y población. Ensayo de interpretación histórica del Santo Domingo español en el siglo XVIII. Un ensayo de Rubén Sillier. La moneda y su influencia en la economía ganadera. Para su mejor comprensión, se ha considerado necesario iniciar el estudio de la situación monetaria y su influencia en la economía ganadera a partir del siglo XVII, pues esa influencia se ejerce desde su inicio. Al estudiar el signo monetario en la colonia de Santo Domingo, es preciso para los siglos XVII y XVIII no olvidar que la diferencia de otras sociedades latinoamericanas, allí no se trata del fenómeno tan analizado del choque entre una sociedad avanzada y otra primitiva, donde la última guarda criterios propios sobre el valor y las formas de intercambio. La violenta desaparición de la población autóctona sin dejar ninguna herencia cultural durable hace que la sociedad dominicana a partir del siglo XVII fuera establecida con predominio absoluto de valores occidentales enfrentados únicamente a la civilización africana, representada por los esclavos llegados allí por iniciativa del colonizador. Las condiciones en que son integrados a la economía nacional les impide desde el primer momento poder establecer un sistema de valorar los objetos que se opusieran al del colonizador, hecho este último conocido entre los indios americanos del continente y muchas sociedades africanas. Mientras los españoles asignaban un lugar principal al aspecto económico en su sistema de valores, los indios practicaban el trueque sin dar valor económico a los metales preciosos y naturalmente sin los mismos criterios de cambio españoles. De todos modos, no se requiere afirmar con esto que la sociedad colonial dominicana asimiló en el mismo grado que una sociedad europea occidental el sistema monetario. Lejos de ello, la implantación de dicho sistema en Santo Domingo no fue asimilado plenamente, sufriendo grandes deformaciones en su intento de aplicación, motivadas tanto por razones externas, mecanismos metropolitanos impuestos para absorber todos los metales preciosos, amonedados o no, como otras de orden interno que, determinadas por la primera, contribuían a completar el sistema de explotación colonial. Entre esas podemos citar, por ejemplo, la generalización de relaciones de trabajo no basadas en la retribución monetaria y la presencia de un sector de la población con esquemas culturales donde la idea del valor era totalmente distinta. Trátase, pues, de una sociedad concebida a partir de una economía monetaria, pero donde los efectos de la moneda no podían ser los mismos que en Europa, arraigándose más bien como un medio de dominación que como elemento contribuyente al desenvolvimiento espontáneo de la sociedad.
Al igual que otros factores económicos que pierden su propio dinamismo al interior de una sociedad dependiente, hubo una falta de correspondencia entre la estructura productiva y la masa numerario circulante, no correspondiendo esa última a las exigencias de las relaciones mercantiles en Santo Domingo, pues la mayor parte del dinero procedía de México por concepto del situado anual, es decir, llegaba a la colonia española como medio de pago para una guarnición militar y no como mercancía para ser cambiada por otra mercancía. Durante los siglos XVII y XVIII, las autoridades dominicanas encontraban en la escasez monetaria una causa principal del estado miserable de la población y claro, razonando de este modo, solo se enfrentaba una consecuencia de otro problema, el desarrollo de la producción en general, pues no contando la colonia con un producto de amplia circulación mercantil hacia el exterior, la moneda no encontraba atracción en la colonia española. Cuando se logra esta por medio de las reses vendidas a Saint-Domingue, los términos del intercambio convierten a Santo Domingo en un medio de aprovisionamiento metálico para los franceses en lugar de que sucediera lo inverso. De esta manera, el dinero que llegaba por vía del situado entraba forzado a la estructura productiva de Santo Domingo, donde predominaban las bases económica natural, dejándose rápidamente sentir sus efectos, escasez y fuga permanente de la moneda, impidiendo la formación del stock monetario en la colonia. Santo Domingo, sede de la primera casa de moneda en el continente americano, perdió rápidamente esa prerrogativa, pasando desde el siglo XVI de ser un territorio productor de monedas, acuñación, a ser una región donde se carece no solo de metales preciosos, sino también de monedas. Diferencia básica a tener siempre en consideración, pues los territorios de primer tipo en América Latina lograban saldar sus déficits con los metales producidos por ellos mismos. A diferencia, los segundos quedaron dependientes de los mismos. A diferencia, los segundos quedaron dependientes de los famosos situados, remesas en dinero que anualmente se enviaban desde los virreinatos productores de metales preciosos para satisfacer sus necesidades monetarias, por lo cual el impacto de la economía metropolitana causaba mayor estrago en los últimos que en los primeros. Por tanto, de ahora en adelante, en este estudio se debe tener presente el hecho de que el circulante en Santo Domingo fue acuñado fuera de la colonia y quedó sujeto a todos los cambios de la moneda extranjera, aparte de las oscilaciones normales sufridas por ella dentro del orden circulante propio del territorio. El hecho de ser el situado la principal fuente de entrada numeraria no descarta la posibilidad de que por vías del comercio la colonia no consiguiera asegurar cierta cantidad, aunque mínima, y no alcanzando para cubrir los gastos de la administración colonial. Esta situación se mantuvo no solamente durante el siglo de la miseria, sino también en el XVIII, considerado de gran auge comercial. La historia monetaria de Santo Domingo tiene de particular
que además de escasear las pequeñas fracciones, sucedía lo mismo con las monedas de alto valor. Aún sin estas últimas, lograban mantenerse atesoradas por reducidas esferas sociales. Se tratará de mostrar igualmente los mecanismos que convierten la época colonial en un periodo de sequía monetaria. Para ello se ha ubicado el análisis a nivel del proceso de circulación, lo que ha sido impuesto por la documentación a disposición, siendo el objetivo llegar a reconstruir igualmente los efectos de la economía monetaria a nivel de la producción, es decir, sobre los productores directos, cómo se articulan moneda, salario y precio, seguir el curso de las entradas y salidas, etcétera, lo que constituye una verdadera historia de la moneda. Por ahora se limita con examinar los resultados del choque entre una economía monetaria y una economía natural. La escasez monetaria sentida desde fines del siglo XVI fue en parte atenuada por la disposición real de enviar a la colonia una remesa anual de dinero. Esto así para sufragar los gastos de 200 soldados que después de los hechos de 1606 vinieron a reforzar la guarnición colonial sin lograr satisfacer plenamente la necesidad numeraria del país. Este situado vino a desempeñar un papel muy importante para la colonia, pues se continuará recibiendo hasta el siglo XIX. Se convirtió así casi siempre en la principal fuente de entradas monetarias, que ya no solamente abarcaba los pagos a la soldadesca, sino también a los funcionarios de la Real Audiencia y demás subalternos de la administración. Una tendencia constante en el dinero recibido por esta forma y de todo el que circulaba en la colonia fue su exportación hacia otros países, donde gozaba de más valor, convirtiéndose ese negocio en uno de los principales canales de la sangría numeraria. No olvidemos que para España el siglo XVII fue la época del cobre y la moneda del vellón, siendo el primero un componente de la segunda. Tuvo una demanda tan repentina que provocó una gran elevación de su precio y hubo de importarse de diferentes ciudades europeas para asegurar las emisiones españolas de vellón, que para España representaban en 1640 el 92% y en 1660, 1680 el 95% del total de la circulación hispánica. Allí ese hecho obedecía a una lógica del propio sistema, mientras en Santo Domingo solo reflejaba una situación externa, imponiéndosele esta extraña lógica al sistema económico imperante. La repercusión inmediata de esa moneda dentro de la economía colonial era una tendencia a la fuga del metal, logrando un ritmo de circulación hacia afuera mayor que al interior, puesto que el movimiento económico no impulsaba espontáneamente la creación monetaria. Al mismo tiempo, el poco comercio que podía efectuarse en la colonia estaba afectado a su vez por el enrarecimiento del metal, sobre todo entre los sectores más bajos del país, quienes precisan de la moneda negra para las compras al menudeo, llegando a un estado tal que si hoy
se requirieran juntar en ellas 40,000 ducados de estos cuartos, se haría con dificultad. El destino de esa moneda fugitiva eran las colonias cercanas, donde el valor del vellón era superior al de Santo Domingo. Tales son los casos de Cuba, Puerto Rico y las Antillas Inglesas. En los dos primeros territorios, el valor de un real de plata era de 34 cuartos, mientras en Santo Domingo se daba por un real 51 cuartos. El negocio de la venta de vellón consistía en lo siguiente: desde Santo Domingo, donde la moneda se encontraba con un mayor grado de devaluación, se exportaba a las islas de alrededor, donde se cambiaba por mercancías secas procedentes de Europa y que por el aislamiento en que se encontraba la colonia llegaban con dificultad. Otra fase del mismo negocio se diferenciaba porque si en la anterior el dinero podía ir a parar de nuevo a las arcas hispánicas, en este segundo el viaje hecho por la moneda era más corto. Señalaba don Luis Narváez que los caldereros dominicanos fundían clandestinamente una buena cantidad de monedas para vender en forma de planchas de cobre a extranjeros que practicaban el contrabando costero. En general eran ingleses quienes utilizaban las planchas para fabricar cobres de los ingenios, para acetres, alquitras y otras obras. Es decir, que el cobre era más caro como metal para uso industrial que en tanto moneda. Y una vez más se hace referencia a la sabia obra de P. Villar. Es una comprobación importante para la teoría de la moneda. Toda moneda metálica, al tener un precio de coste, es mercancía y se convierte de nuevo en mercancía en cuanto la tarifa monetaria que le es asignada entra en contradicción con su valor metal en el mercado. Ambas causas ya señaladas coinciden en que colocan fuera del territorio la moneda provincial, pero Narváez señala aún otra causa que, dejando dentro de la moneda, contribuyen a un enrarecimiento. Él señala el caso de personas que atesoraban el metálico, incluyendo como muy importantes los esclavos que, bajo pretexto de ahorrar para comprar su libertad, se convertían en elemento de erosión monetaria, argumento con el que no estamos de acuerdo, pues si bien es cierto que en la colonia esa fue una práctica extendida entre los esclavos, no adquirió una frecuencia tal como para colocarla entre una de las principales causas de la sangría monetaria comparada a la exportación referida más arriba. Por otra parte, no debe dejarse de tener en cuenta lo demostrado antes de que el proceso de manumisión no conoció solamente esa forma, siendo muchos esclavos liberados por sus amos. Además, vista la dificultad de los hombres blancos para adquirir dinero en la colonia, es lógico lo que sería para el esclavo, sobre todo cuando la moneda más escasa era la negra. Es bueno señalar que, saliendo de los vellones por concepto de géneros y ropas, ello iba directamente en detrimento de la balanza comercial, acrecentándose más aún ese efecto
por el hecho de que los productos criollos no atraían por ellos mismos el dinero, y debido a la rareza con que llegaba el situado, única entrada del dinero que podía al menos intentar un reajuste de dicha balanza. Para las personas de poco poder adquisitivo o lo que estaba fuera de la administración colonial, el situado no fue siempre una solución. La moneda en que se recibía no eran las menudas, sino de plata, de manera que el problema de esta seguía vigente aún en los días cercanos a la llegada del situado. Soluciones propuestas a la falta de moneda. Como no volvieron a enviarse nuevos situados en moneda de vellón desde 1606, y esa moneda tendía a desaparecer tanto por el uso, desgaste, como por las causas enunciadas, para la solución del problema se recabó la opinión de ciertas personalidades coloniales, quienes enfrentaban el problema de muy diferentes maneras y que por el valor descriptivo de sus propuestas se trataría de resumir a continuación. Chávez Osorio proponía al rey aprovechar la oferta de algunos regidores que aseguraban tener cobre en sus haciendas, y si su majestad les ordenaba explotado, podrían acuñarse las monedas de vellón en la colonia, a fin de evitar los problemas posteriores de la circulación interna y su extracción. Proponía que su valor fuese de 51 cuartos un real de plata, como es agora. Estos cuartos sean muy pequeñitos, cuanto basta para tener forma de moneda, y no tan grandes como las que hay agora, de lo cual se sacarán los intereses, el uno que se hará más moneda de cada quintal de cobre, y el otro que no llevarán fuera de la isla, como han hecho de los cuartos de agora, por valer más el cobre que la moneda. Capitán Luis Narváez pedía al rey mandar a labrar, comillas, 200,000 ducados en cuartos que tengan la mitad menos en pequeñez y peso, sin que se altere el valor que agora tienen esos cuartos en Santo Domingo. Cierro comillas. Difiriendo del anterior, en que éste proponía que el cobre a utilizar se ha de llevar del que se saca en Cuba. Don Juan Hurtado, comilla, que el real tuviese equivalencia de 8 cuartos de los de Santo Domingo, y propuso que con las obras que produjese el resello de los cuartos viejos y cambio del valor se pagasen soldados y jueces del distrito, excusándose así el situado de México a Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y que con el cobre de Caracas y Cuba se labrase moneda del mismo valor, para que todo lo que hiciese fuese más importante y de consideración. Luis Garavito y de Aguiar y Villalobos. Esta fue una de las propuestas más audaces. Consistía en la fabricación de 10 galeones que aún quedaban en la colonia, a los sitios donde se valorizaban más,
y se lograría obtener una gran suma de dinero que repusiera la escasez numeraria de la colonia. Las preocupaciones de los consultados pone de relieve una vez más la falta de moneda negra, porque atravesaba la colonia, además de una incomprensión de cuál era el verdadero problema. Este era la escasa producción de la colonia, que no lograba atraer el metálico, y los medios de presión aplicados por la metrópolis para atraer tanto el reducido excedente del producto colonial como el escaso dinero que recibían desde México. Junto a estas sugerencias, llegaron a hacerse pruebas en Santo Domingo de la fabricación de monedas de vellón, de las que nunca se habló debido a la oposición metropolitana a esas prácticas. En el año 1652, aún se seguía discutiendo en la colonia sobre la forma de enfrentar el problema de la escasez monetaria, haciéndose más o menos las mismas proposiciones antes mencionadas, sin llegar a la aplicación de ninguna de ellas. Pero a partir de la fecha comienza a circular la famosa moneda de plata fabricada en Perú, la perulera, que, como es sabido, circuló siempre con un amplio margen de devaluación a causa de su falta de peso y título, hecho que venía a agravar más aún el problema monetario de Santo Domingo, pues la presencia de la perulera por sus deformaciones contribuía a valorizar más la moneda de vellón, en la que se tenía mayor confianza. Como consecuencia inmediata tuvo la tendencia a hacerse más escasa la última y un rechazo absoluto a tomar la perulera entre las gentes de la ciudad. No se lograba que la gente diera a la perulera su valor de 8 reales aprobado oficialmente, a pesar de las penas impuestas a quienes no la aceptaran. Las autoridades se quejaban de que, como al mismo tiempo se retiraba la de cobre, se veían las personas obligadas a, comillas, comprar los géneros cuando tienen frutos de la tierra. Violentamente han alzado los precios vendiendo los géneros que tienen ocultos en sus casas. Comillas, cierra. Inútiles fueron las proposiciones en el sentido de fijar un valor definitivo de la perulera y poder desplazar la de cobre. Se trató incluso de vender alimentos en sitios públicos controlados por el gobierno. Ninguna de esas medidas logró dar fluidez a la circulación de la moneda peruana, situación que se vio agravada inmediatamente cuando, mediante decreto del rey, se ordenaba su recolección. Ello aumentó la desconfianza que ya existía sobre ella, recibiéndola cada vez menos por la de vellón. Y, comilla, según se ha reconocido, el vellón que hay en esa provincia es poco, y con lo referido, lo que lo tienen lo ocultan y se excusan de no tocarlo. Por lo referido es los reales de a 8. Es de este modo, la perulera, lejos de ayudar, impedía la solución del problema planteado desde comienzos del siglo XVII en la isla. Su valor intrínseco, inferior a su valor nominal, creó una aureola de rechazo a todos los niveles de la población, contribuyendo a escasear más aún la moneda menuda,
y como la primera suponía un mayor valor, no podía reemplazar la segunda en función de moneda negra, lo que alejó más a las clases bajas de la circulación monetaria, además de ejercer el mismo efecto sobre las demás clases. No importan las proposiciones, todas ellas quedaban fuera del alcance de las autoridades españolas. Ninguna solución podía encontrarse dentro del litoral isleño. Era necesaria la decisión española y como casi todas las propuestas incluían la fundición de monedas de cobre, ello iba en contra de los intereses metropolitanos, quienes no prohibían la acuñación del cobre en América. Principales efectos de la escasez monetaria. Entre esos efectos aparece como el más inmediato la interrupción del comercio interno con el dinero como intermediario y la difícil cobranza de los impuestos y tributos públicos, obligándose el Estado en muchas ocasiones a tener que acudir a los particulares para enfrentar sus gastos ordinarios, como el documento citado en nota al pie resume perfectamente esos efectos. Las autoridades coloniales, que en toda América fueron exigentes en el cobro de los impuestos en dinero, se veían obligados a cobrarlos en géneros de la tierra, sin ser el caso de otros territorios, donde el cobro hecho en géneros se insertaba en un circuito tendente a la reconversión de los mismos en dinero, como es el caso de la economía tucumana. En Santo Domingo no se trataba del mismo caso. Aquí el único objetivo de cobrarlo en géneros era el uso de ellos sin tener ninguna alternativa de aumentar sus ingresos, creando un circuito como el de Tucumán, mostrando ello que el estado de la moneda en Santo Domingo fue aún más crítico. Comilla. Dícese con frecuencia a la carta que deudores se dejaban meter en la cárcel pasivamente, que el embargo de los ingenios y sus negros no aprovechaba porque puesto a remate ninguno salía a rematarlos. Más adelante sigue diciendo el mismo documento, comilla, que las deudas de difícil cobranza en oro y plata puedan pagarse en género de frutos de tierra a condición de que su entrega sea a la lengua de agua del puerto de Santo Domingo. Cierro comilla. Si bien las clases pobres sufrían mucho por la elevación de los precios que automáticamente producía la escasez monetaria, ello iba en detrimento de la hacienda pública, la que no podía a su vez convertir en dinero los frutos recaudados a fin de financiarse sus propios gastos, en emprender un plan de desalojo, de desarrollo para la colonia, pudiendo decirse lo mismo de las rentas eclesiásticas. Aparte del cuero, no se ha podido constatar la utilización de un producto en particular que sirviera como moneda natural del mismo modo en otros territorios americanos. Por ello se mencionan los productos de la tierra en general, sin referirse a ninguno de ellos en particular. Se ha visto cómo el barco del situado eran quien, además del dinero, aportaba las mercancías manufacturadas y como siendo
tan esporádicas sus llegadas, la presencia del barco en los puertos criollos era motivo de grandes alborosos. Jugaba pues el rol del principal inyector de bienes para la circulación, pero siendo al mismo tiempo la única puerta legal para la exportación. De este modo se recibían ciertas sumas por la venta de cueros, pero al mismo tiempo el barco retornaba con una buena parte del dinero aportado, tanto por los pagos de las mercancías vendidas como por el pago del flete del situado, escapando el resto del dinero por las vías descritas. Era pues el barco del situado el único lazo de unión directo con el comercio exterior metropolitano, por tanto utilizado como mecanismo principal de dominación económica, que servía al mismo tiempo para imponer a la colonia una determinada estructura de producción interna, y no pudiendo la economía colonial prescindir del situado, sin el cual hubieran desaparecido todo trazo de relaciones mercantiles con España. Ese lazo de dominación se hacía imprescindible para la vida económica, e igualmente, si era la única vía por la cual desaparecía el dinero, era también la única puerta de acceso a un comercio exterior que satisfacía las demandas de ciertos bienes integrados a los hábitos de consumo de la población. La desesperación de toda la población por falta de numerario, las quejas de que los gastos de la colonia no podían ser solventados por la producción nativa, además de mostrar su dependencia frente al situado, denotaban la imposibilidad de exigir espontáneamente la actividad económica y de poder desarrollar un proceso mínimo de acumulación de capital, tal como dice el profesor Romano, refiriéndose a las fugas del numerario americano. Comillas, como consecuencia de esas fugas, pues, no hay ninguna posibilidad de formación de stocks suficientes para un desarrollo de actividades económicas locales. Cierro. Ese instrumento de dominación, el situado, era a su vez el vínculo por medio del cual entraban en contacto una economía monetaria, España, y una economía natural, Santo Domingo, que coexistiendo temporalmente, la primera se imponía a la segunda, determinado al mismo tiempo las condiciones de su existencia, trayendo como efectos principales que la falta de circulante impidiera la formación de una economía de mercado, derivando de la última que el cambio interno se basara principalmente en el trueque y predominio de los pagos, tributos y rentas en especies. La instalación y rápido desenvolvimiento de la colonia francesa en la parte occidental de la isla traerá grandes cambios para sus vecinos, pues necesitando los primeros de las reses de los segundos, estos encontrarían por Saint-Domingue otra puerta para dar salida al excedente ganadero, sin que ese aumento del comercio exterior lograra romper con los marcos de economía natural predominante en Santo Domingo. Influencias generales de la moneda sobre la economía ganadera del siglo XVIII. Por la estrecha relación de las economías de las dos colonias, es preciso precisar, por la estrecha relación de las economías de las dos colonias, es necesario precisar al iniciar este análisis con un estudio de los mecanismos encarecedores de la moneda de Saint-Domingue y luego pasar a ver
cómo ellos ejercen su efecto en segunda instancia sobre la parte oriental. Desde la época de los filibusteros y bucaneros, se conocen en la isla una gran falta de monedas, tanto porque su organización económica no influyó nunca un sistema monetario, desde la época de los filibusteros y bucaneros, se conoce en la isla una gran falta de monedas, tanto porque su organización económica no incluyó nunca un sistema monetario como porque las monedas conseguidas en sus correrías y trueques no quedaban mucho tiempo en el Caribe, utilizándolas para comprar esclavos y productos de fabricación europea. Por otra parte, ya desde esa época la mayor cantidad del dinero, indican los textos citados más arriba, la moneda era más bien atesorada y el verdadero circulante estuvo constituido por una moneda natural representada por el tabaco y la caña de azúcar. Fueron los famosos petuns, siendo más importante el tabaco tanto para el pago de servicios como para las transacciones comerciales. Cuando en el siglo XVIII la colonia francesa logra consolidar sus bases de gran producción, la escasez de circulante en su interior continuaba vigente y seguía predominando la moneda natural. Teóricamente debía circular como moneda oficial la libra colonial, impuesta mediante decreto el 18 de noviembre de 1672, donde además se prohibía efectuar los pagos dentro de las colonias en otras monedas extrañas. Se condenaba de hecho el trueque, pretendiendo mediante ese decreto sobrepasar los límites de la economía natural de hecho establecida. La libra colonial, siempre ausente de Saint-Domingue, dejó campo libre a las monedas de fabricación española, las cuales llegaron a constituir lo esencial de la moneda metálica que circulaba en la isla. Pero esas monedas de plata y oro no quedaban allí para cumplir un ciclo circulacionista, sino que desde allí escapaban rápidamente a Francia mediante pagos por mercancías recibidas. El mismo Richard demuestra que la mayor cantidad del metálico empleado en esos pagos, recuérdese que por una parte se hacía en productos coloniales, era de origen español. De ese modo tomaban grandísimo interés para los franceses en las relaciones comerciales con Santo Domingo, consideradas como fuente importante para la adquisición de numerario metálico. A la vez que podían satisfacer la demanda de ganado requerida para la alimentación de la población y funcionamiento de las plantaciones. Ahora bien, es conveniente aclarar que el provecho recibido por la colonia francesa no fue más que el puente para el desarrollo de la economía metropolitana, la cual cerraba un triángulo comercial con la llegada de los barcos que recogían la plata americana después de vender las manufacturas francesas. La llegada de los barcos se convertía así en un mecanismo que, actuando en los tiempos, servía para sacar el metálico español de la isla. Se extraía de Santo Domingo mediante ventas de productos
que a su vez eran comprados por los propietarios de haciendas a los buques franceses anclados en puertos de la colonia francesa, quedando al final ambas colonias sin numerario. Para Francia, el siglo XVIII fue el de la lucha por los mercados americanos y español, hacia donde se daba salida a la producción manufacturera y desde los cuales llegaba a Francia la plata americana. Santo Domingo quedaba en un verdadero Carrefour para los intereses galos, cuya importancia puede ser mesurada por los cuadros en que la Combe representa las entradas de piastres de España en Francia, procedente de las colonias, entrando por Bordeaux y Nantes. Desde comienzos del siglo XVIII, los franceses entraban conscientes de que, no pudiendo España garantizar el aprovisionamiento de su propia colonia, tendrían ellos la oportunidad de introducir sus géneros manufacturados en base a términos comerciales favorables a la balanza comercial francesa. En este caso, quienes más pagaban eran los españoles, quienes además de entregar sus reses, dejaban en manos francesas el dinero de la venta y más que eso. Se iban a Francia tanto el producto de las ventas como el dinero por concepto del situado. Así, no sin razón, Moya Pons decía, comillas, el interés de las dos partes se encontraba tan unido en esa rama del comercio que podría llegar a decirse que esta parte española era una finca de la colonia francesa. Se iban a Francia tanto el producto de las ventas como el dinero llegado por concepto del situado. Así, no sin razón, Moya Pons decía, comillas, el interés de las dos partes se encontraba tan unido a esa rama del comercio que podría llegar a decirse que esta parte española era una finca de la colonia francesa. En ese párrafo queda resumida la verdadera condición de Santo Domingo durante todo el siglo XVIII. Era una condición de doble dependencia, siendo de hecho una subcolonia de Francia, a través de las relaciones de la primera en Haití. Gravitaba por un lado la dominación española controlando la colonia con todos los sentidos político, militar y económico, siendo en ese último aspecto el situado su principal mecanismo y sin el cual no hubiese podido subsistir la colonia. La gran importancia del situado quedó aún más de relieve a fines del siglo XVIII, cuando se discutía sobre la aceptación o no por parte de los franceses de la parte oriental de la isla. La mayoría de las personas no estaban de acuerdo con la cesión precisamente porque si se aceptaba, la parte francesa aumentaría sus territorios, pero dejaría de percibir el dinero del situado, que cada año iba a manos de franceses. Como se dice en el rapport que versó, la parte oriental contaba solamente con el numerario procedente de México, y si se efectuaba la cesión sería una gran pérdida para la colonia francesa y su metrópoli. Las relaciones comerciales con España realizadas fuera del situado
También contribuían a extraer el dinero de la colonia, como es el caso de la Compañía Cataluña. Ese estado de doble dependencia guarda gran analogía con la situación chilena del siglo XVIII frente al Perú y Buenos Aires, no solamente por las formas de intercambio mercantil, sino también por el rol jugado por el real situado en tanto que medio de dominación económica. En síntesis, se ha querido evidenciar la confluencia que se daba en Santo Domingo entre la economía natural frente a dos economías monetarias, quedando la primera dominada por las otras dos, y donde si aparece el dinero es más bien como un medio de dominación sin lograr realizarse al igual que en una economía monetaria. Se ha podido comprobar que el impacto de la economía monetaria metropolitana no ejercía un rol desagregante sobre la economía natural dominicana, reforzándola más bien debido a que su estado y la forma de organización social impedían el desarrollo de una economía monetaria a su interior. La plata española en Santo Domingo hizo presente la moneda, pero intermitente. La plata española en Santo Domingo hizo presente la moneda, pero internamente cumplió una función de atesoramiento, transformándose en verdadero hecho monetario solamente hacia el exterior. Igualmente, en el sentido capitalista, solo puede hablarse de circulación monetaria hacia el exterior y no hacia el interior, pues la circulación propiamente dicha comienza solamente cuando el oro y la plata han de ser mercancías. Entre los países que exportan metales preciosos y aquellos que los importan, no existe tal circulación, sino un simple intercambio. El oro y la plata no figuran aquí como monedas, sino como mercancías. Esto puede aplicarse totalmente a Santo Domingo, pues sin ser un país productor de metales preciosos, como se ha dicho antes, el dinero llegaba allí casi en forma forzada y prácticamente su salida era una forma de exportación. La subsistencia de formas de intercambio tan atrasadas actuaban como principal barrera a la formación del mercado interno, considerado este con el prisma de la economía marxista. No se ve la separación entre los productores y los propietarios, además de una limitada división social del trabajo. No se observa tampoco la incorporación de la fuerza del trabajo a la economía mercantil. El mercado dominicano tenía mayores semejanzas con los mercados locales de la Edad Media, a donde se iba a parar para intercambiar productos necesarios para la subsistencia de los cambistas. Es decir, intercambio de valores de uso sin dar posibilidad a la circulación mercantil. La falta de mercado interno no quiere decir que la moneda escapaba totalmente al sistema económico. Ella seguía existiendo en la colonia tal como se ha demostrado hasta ahora, solo que jugando un papel muy limitado que no le permitía convertirse en elemento fundamental para caracterizar la economía. La moneda servía como medida de valor, aunque
como instrumento de las compras solamente fue usado para los productos importados por una reducida esfera social y no para la masa de la producción interna. Tampoco pudo la moneda imponerse como forma de pago principal, pues como se ha visto, esto se hacía predominantemente en especie, como es el caso de la recaudación de impuestos, situación que hace pensar en la Edad Media. Intento fallido por establecer la renta en dinero. Se ha visto que esta colonia se desarrollaba una limitada economía monetaria aliada de otra de subsistencia. La primera era la de más importancia para las clases dominantes en el sentido de ser la que permitía ponerse en contacto con el comercio exterior, y la segunda de mayor importancia para las clases bajas por ser el medio donde encontraban la forma de satisfacer sus necesidades. Se muestra igualmente la incapacidad del dinero para circular al interior de la colonia, buscando sus propias válvulas de escape, ya fuera mediante compra de artículos importados, ya exportando las mismas monedas, como era el caso con Puerto Rico, no motivando así la típica escasez monetaria de que siempre sufrieron las colonias americanas. A pesar de todo, los dueños de estancia y hatos pretendieron imponer a los trabajadores el pago de rentas en dinero. Esa acción no fue más que una forma de manifestar los estancieros los deseos de tener acceso a los productos importados mediante la extracción del dinero a sus arrendatarios. Pero para que los últimos pudieran retribuirles el dinero, era preciso que los artículos producidos por ellos se vendieran en la colonia entre los mismos pobladores, ya que no eran exportables. Y entonces cabe la pregunta: ¿a quién se podían vender esos géneros si la mayoría de la población estaban dedicada a la producción de las potenciales mercancías? Pero más aún era que los clientes con quienes se podía contar no siempre tenían acceso al dinero. Para los estancieros, que socialmente tenían un estatus más o menos elevado dentro de la colonia española, era natural que aspiraran a los privilegios de los ateros, y puesto que la producción de sus estancias no era fácilmente exportable, entonces recurrían vanamente a los arrendatarios. Pero no eran los estancieros los únicos en procurarse el dinero de esta forma, pues ha visto a funcionarios gubernamentales pedir la imposición del pago de impuestos en dinero y clamar porque la metrópoli enviara más a la isla. Una condición previa para la imposición de la renta en dinero es una mínima circulación de mercancías que permitiera al campesino la conversión de su fuerza de trabajo en mercancías tal como es enunciado por H.K. Takahashi. En Europa es sabido que la imposición de ese tipo de renta recorrió un tortuoso camino, retrocediendo muchas veces a la antigua especie o trabajo. No es nada extraño que en nuestro país la renta en dinero no tuviese éxito y que se vieran obligados tan rápidamente a abandonarla. Antes de seguir adelante, es bueno aclarar que la existencia de la renta en dinero no implica necesariamente el capitalismo tal como lo demuestra M. Dobb,
para el caso de Inglaterra. Igualmente, en el caso de que los campesinos llegaran a ponerse en contacto con el mercado, no los convierte en piezas del capitalismo, ya que su contacto con él se produce en sentido único. En otra parte, ese campesino vende una parte de la producción que no es la suya propia. Lo que ha vendido es una parte que corresponde al dueño, es decir, que en ese caso el campesino, además de haber trabajado la tierra en beneficio de su patrón, ha ayudado a este último a vender una parte de la cosecha. En esa acción el campesino vende algo que ya no le pertenece, simplemente ha desempeñado dos oficios, agricultor y vendedor, no decimos comerciante. Tampoco ha vendido su fuerza de trabajo, ha sido un acto tan poco libre como la extracción del trabajo esclavo o la entrega de la renta en productos. Aquí se verifica más bien el constreñimiento extraeconómico a que estaban sometidos los campesinos. Eran ellos mismos propiedad de sus amos. Esta relación de intercambio viene a ser lo que Marx llama relación de circulación simple, es decir, el campesino que es quien ha trabajado no recibe dinero, el que queda con la parte de la producción para garantizar la subsistencia y el dinero que él entrega al arrendatario no es convertido en capital, sino usado para adquirir valores de uso. Este acto es, por tanto, reproductor de riqueza. Este acto no es, por tanto, reproductor de riqueza, es por el contrario un acto de consumo de riqueza. Es decir, el dinero ha servido aquí como medio de cambio o de circulación, pero lo que ha puesto a circular son bienes de uso y no valores de cambio, siendo además muy limitado el área de circulación de dichos bienes. Pero todo esto es en el supuesto de haberse logrado imponer la renta en dinero y de que los campesinos hubiesen tenido acceso al mercado. Ambas situaciones intentadas en Santo Domingo con muy pocos resultados. Tampoco la sola presencia del dinero es señal suficiente para dominar el modo de producción o una formación económico-social, pues igual que el comercio ha acompañado a la humanidad desde sus más prístinas formas. De igual manera, no se está de acuerdo en dar a la moneda el papel de elemento disolvente que han querido darle algunos economistas, pues para que produzca ese efecto es preciso encontrarla en formas específicas de producción. Segunda parte de este texto, la continuaremos más adelante, bajo el título de La esclavitud en el Santo Domingo español.